¿Qué tal todos? El día de hoy les voy a explicar cómo hacer los ejercicios de la hoja 12 de física de nivelación, en el cual se toca el tema de equilibrio rotacional, ¿ya? Para lo cual es importantísimo recordar definiciones como cómo calcular el módulo del torque. Por ejemplo, yo sé que el torque en módulo es igual a la fuerza por D, donde D es el brazo de palanca. Ya, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Ya que este ejercicio me dice que la barra uniforme de la figura se encuentra en equilibrio, tanto rotacional como traslacional. ¿Cuál es la masa de la barra? Entonces, voy a hacer el DSL, ¿sí? Voy a utilizar una escala según esté la figura, entonces voy graficando las fuerzas. Ya, entonces, si la barra tiene 100 centímetros, se supone que justo del centro de masa coincide con el centro de gravedad, porque es una barra uniforme, estaría el peso. ¿Sí? Eso es el peso de la barra. A 40 centímetros hay un apoyo simple, es decir, que aquí se genera una normal de contacto, que si gustan yo puedo ponerle R. Y también esta masa M genera un peso que está dirigido obviamente hacia abajo, ¿ya? Una vez que yo tengo hecho el diagrama de cuerpo libre, lo que procedo a hacer, bueno, pongámosle barra. Lo que procedo a hacer es definir un sistema coordenado, ¿ya? Entonces, yo digo, bueno, voy a trabajar con el sistema coordenado tradicional y voy a trabajar con digo que todo lo que intenta hacer girar o torque en sentido horario le voy a poner positivo, ¿ya? Ahora, voy a definir un punto pivote. ¿Cuál sería la sugerencia del punto pivote? ¿Qué les parece? Este punto, si gustan, le voy a llamar el punto A. Entonces, voy a hacer la sumatoria de torques respecto de A. Entonces, sumatoria de torques con respecto de A está en equilibrio, tiene que ser 0. ¿Quién hace torque? R no hace torque. ¿Por qué? Porque R pasa por A, es decir, el brazo de palanca es 0. Entonces, esto no hace torque. El peso, ¿hacia dónde intenta que gire el sistema? En sentido horario, o sea, el torque que hace el peso sería positivo respecto de A y el torque que hace esta masa M sería negativo. ¿Ya? Entonces, el torque sería el torque hecho por W positivo menos el torque hecho por WM. Esto es igual a 0. Ahora, lo que debo definir, bueno, establezco la fórmula. El torque hecho por el peso sería el peso por el brazo de palanca del peso menos el peso de M por el brazo de palanca del peso de M. ¿Ya? Ahora, vamos a calcular tanto dW como el de WM. ¿Sí? Para eso, ¿qué es lo que hago? Trazo una línea de fuerza. ¿Qué es una línea de fuerza? Es una línea paralela, por ejemplo, a W. Es una línea paralela a W. ¿Sí? Una vez que trazo la línea de fuerza, lo que debo hacer es desde el punto A, calculo la distancia perpendicular a la línea de fuerza. Que en este caso, por ejemplo, vamos aquí. Yo sé que todo esto sería 50, ¿no es cierto? Entonces, esta distancia chiquitita, o sea, esto de aquí que sería de W, solamente sería 10 centímetros. Entonces, miren, ya tengo que dW vale 10 centímetros. Ahora, la distancia. Bueno, mismo proceso. Trazo la línea de fuerza que pase por WM. Trazo la distancia perpendicular desde A hasta WM, no. Justo sería esto. ¿Cuánto? 40 centímetros. Entonces, esto sería 40 centímetros. No vale la pena transformarla a metros porque van a darse cuenta que se simplifica. ¿Ya? Entonces, el peso de la barra es M de la barra por gravedad por dW, que es 10, es igual a 1 por 10 por dWm, que sería 40. Miren, entonces centímetros con centímetros se va, ¿no? Entonces, despejando,
Cuando la gravedad con la gravedad se va, me queda que la masa de B es igual a 40 dividido para 10, 4 kilogramos. Y eso sería la masa de la barra, o del... aquí pongámosle barra si quieren, para que el sistema esté en equilibrio tanto rotacional como traslacional. Sí, como ven, no es difícil, ¿no? En este caso lo que es bastante clave es hacer un buen diagrama de cuerpo libre y escoger el punto pivote adecuado. Vamos a hacer otro ejercicio que me dice: un bloque de 6 kilogramos está suspendido de una barra uniforme de 10 kilogramos y longitud L como se indica en la figura. Calcule la magnitud de la fuerza horizontal F para que la barra se encuentre en reposo en la posición indicada. Bueno, entonces vamos por lo básico. Debo hacer un diagrama de cuerpo libre de ley. Entonces, utilizando la regla, voy a hacer un esquema bastante... bueno, tengo que hacer un buen dibujo, ¿no? Entonces, ahí tengo. Voy graficando las fuerzas. Por ejemplo, aquí tengo un pasador. Entonces, ¿qué tendría? Un Rx, para acá, un Ry. ¿Qué más? En B, ¿qué pasa? Tengo el peso del... dice un bloque de 6 kilos está suspendido. Si quieren, pongámosle 600 newtons de una vez. ¿Ya? ¿Qué más? La barra uniforme tiene una masa de 10 kilos, es decir, que del centro de masa, esto sería 100 newtons. Perdón, aquí sería solo 60 newtons, ¿no? Listo, y acá tengo la fuerza horizontal F, para acá. ¿Ya? Entonces, esto sería el DSL del sistema. Ahora, voy a escoger un punto pivote. Por lo general se recomienda tomar el punto pivote, un punto donde se anule la mayor cantidad de torques producidas por las reacciones. Por ejemplo, miren, si yo tomo el punto pivote en A, ¿qué pasa? El torque hecho por Ry y Rx es 0, ¿no es cierto? Entonces, la única incógnita que yo tendría sería el torque hecho por F, donde estaría mi respuesta. Entonces, sumatoria de torques con respecto de A, voy a decir que es 0. Defino mi sistema coordenado, x, y voy a trabajar de la misma forma como el anterior. Digo que todas las fuerzas que hagan torque o traten de rotarle el sistema en sentido horario, voy a decir que es positivo. Entonces, miren, respecto de A, F intentaría rotarle de forma horaria, entonces torque positivo. En cambio, ambos pesos harían un torque negativo. ¿Por qué? Porque si yo hago pivote en A, tanto los 60 como los 100 tratan de que el sistema gire en sentido antihorario. Listo, entonces sería el torque hecho por F con signo positivo menos el torque hecho por los 100 menos el torque hecho por los 60. Esto me tiene que dar 0. Ahora, aplicando la ecuación del torque, yo digo que el torque hecho por F sería F por dF menos los 100 por la distancia o el brazo de palanca de los 100 menos los 60 por el brazo palanca de los 60. Esto es igual a 0. Listo. Ahora, voy a calcular por ejemplo dF. ¿Qué es lo que hago? Trazo la línea de fuerza. ¿Qué es una línea de fuerza? Es una línea paralela a la fuerza, ¿no es cierto? Miren, esa sería la línea de fuerza de F. De ahí, ¿qué hago? Trazo una línea perpendicular a la línea de fuerza. Ah, entonces esto que acabo de trazar ahorita se llama dF. ¿Sí? ¿Cómo calculo? Miren, esto sería teta, ¿no es cierto? Esto, ¿cuánto sería? L medios. Entonces, yo digo que dF sería igual a L medios por el coseno de teta. Así de facilito. Ahora, voy a calcular el D de 100. ¿Sí? ¿Qué hago? Trazo la línea de fuerza. Trazo una línea paralela a los 100. Y aquí trazo una línea perpendicular desde A hasta la línea de fuerza de 100. Entonces miren, esto de rojo, esto sería
el de 100. Fácil, miren, otra vez esto sería teta, ¿no es cierto? Entonces, esto sería L medios por el seno de teta. Ahora voy a calcular el D de los 60 de igual forma. Trazo la línea de fuerza de los 60. Y de ahí, ¿qué hago? Desde A saco la distancia perpendicular, o sea, esta línea negra sería el de 60. ¿Cómo saco? Fácil, geometría. Sería L por el seno de teta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por el de 60 tendría, miren, voy a hacer el triángulo. Tendría, esto es L, esto es teta, esto es de 60. Por el de 100 tendría lo mismo, solo que esto es L medios, esto es teta y esto es D de 100. ¿Sí? Entonces vengo y reemplazo, ¿no? Sería F que multiplica L medios por el coseno de 30 grados es igual a 100 por L medio seno de 30 grados más 60 por L seno de 30. ¿Ya? Entonces miren, algo interesante es que no interesa la longitud de la barra, se va y me queda que F es igual 50 por el seno de 30. Bueno, puedo sacar factor común, no. Seno de 30 es un medio. Aquí sería 50 más 60, todo eso dividido para un medio. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y me queda 110 dividido para raíz de 3 por 2 me da 127,01. 127,017. 02 si gustan, ya. Entonces listo. De esa forma es como calculé la magnitud de la fuerza F. Tomen en cuenta que lo clave es entender esto. Cómo calcular los brazos de palanca. Proceso. Vamos a anotar si gustan los pasos. Primero, trazo la línea de fuerza. Segundo, dibujo la distancia perpendicular desde el pivote a la línea de fuerza. ¿Ya? Y eso es el famoso brazo de palanca. Vamos viendo qué otros ejercicios tenemos. Sí, vamos a tratar de hacer lo que más se pueda. Vamos a hacer el problema número 3. Dice, determine la magnitud de las tensiones de las cuerdas del sistema de la figura. Considere que AB es 8, BC es 2, la masa de la barra es 25 y el bloque suspendido pesa 700 newtons. Ya se supone que está en equilibrio rotacional y traslacional, entonces lo que voy a hacer es el DSL de la barra otra vez. Recuerden, el DSL es clave. Si yo tengo un buen DSL, ya está. Entonces, aquí tendría la tensión de C, acá tendría la tensión de A, tendría el peso, que sale justo de la mitad, y tendría esto. Si quieren, pongámosle de una vez el valor. Pongamos valores, ¿ya? Esto sería 250 newtons, acá sería 700, y listo. Y bueno, el ángulo, si quieren, pongámosle teta otra vez. Este es el DSL de la figura. Ahora, yo debo escoger el punto para realizar el torque, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me da igual, debería tomar el punto A o el punto C. Como sugerencia, yo preferiría tomar el punto A, solamente por cuestiones de manejo de gráfico. Entonces, sumatoria de torques con respecto de A es igual a 0, ¿ya? Entonces, ¿cuál haría torque positivo respecto de A? Este es torque positivo porque intenta que el sistema gire de forma horaria, positivo, y este torque negativo. Entonces sería el torque hecho por los 250 más el torque hecho por los 700 menos el torque hecho por TC. Esto tiene que ser igual a 0. Aplicando la fórmula, sabiendo que el torque es fuerza por brazo de palanca, sería 250
por la distancia o el brazo de palanca de los 250 más los 700 por el brazo de palanca de los 700 es igual, de una vez le despejo, la tensión de C por el de TC. Sí, el brazo de palanca de TC. Entonces, misma regla, ¿no? Miren, trazo la línea de fuerza, de ahí trazo la distancia perpendicular desde A, en este punto desde A, ¿no es cierto?, hasta la línea de fuerza, esta línea azul, ¿qué será? El D de 250. Como se supone que los 250 está justo en la mitad, tengo este triángulo, voy a hacerle parte si gusta. Esto sería D de 250, esto sería 4 metros, esto sería teta. Entonces, D de 250 sería igual a 4 por el coseno de teta, así de facilito. Misma historia, trazo la línea de fuerza de los 700, de ahí que hago, trazo la distancia perpendicular desde A hasta la línea de fuerza. Chévere, entonces eso de rojo, ¿qué sería? Lo de rojo sería el D de los 700. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Un triángulo. Tengo este triángulo. Esto es teta. Esto sería el D de los 700. Ahora, ¿qué me decía? Que a veces es 2 metros. No, si todo es 8, esto sería 6 metros. ¿Ya? Miren, esto es 2, esto sería 6. Que sumado tienen que darme los 8 que me dice el problema. Entonces, de igual manera, el D de los 700 sería igual a 6 por el coseno de teta, ¿no? O de 40. Ahora, voy acá a C. Trazo la línea de fuerza de TC. Ya, trazo la distancia perpendicular. A ver, voy a usar verde. Ya, mire. Tendría un triángulo de esta forma. Esto sería DTC, lo verde. Esto es teta, esto es 8 metros. ¿Ya? Entonces, DTC sería igual a 8 por el coseno de teta. Si se fijan, ni siquiera me interesa el ángulo, ¿no? Entonces reemplazo valores, sería 250 por 4 coseno de teta más 700 por 6 coseno de teta. Esto es igual a 8 coseno de teta, todo eso por TC. Entonces se va y sería 250 por 4 más 700 por 6 dividido para 8. Me da que TC es 650 newtons. A ver, aquí me salen unas respuestas diferentes a lo que debería salirme. Veamos una revisión rápida para ver por si acaso alguna falla, si no... Ah, ya sé cuál es el problema. AB es 8. Cambiemos las hipotenusas nada más, o sea, todo está bien, solo las hipotenusas es el problema. Es decir, que toda la barra mide 10 metros, entonces esto sería 5 metros, entonces aquí sería 5 coseno de teta, los 700 serían 8 metros, aquí es 8, y acá sería 10 metros. Ya solo es ese cambio.
Entonces sería 250 por 5. Recuerden que el coseno se fue, ¿no? 700 por 8 es igual a 10 TC. Entonces 250 por 5 más 700 por 8 dividido para 10. Y ahí me da TC 685 newtons. Ahí sí ya. Lo siento, aquí ha sido, bueno, A, B y O me confundí arriba con el C, que no está tan bonito graficado. Ya, entonces ahora hago sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Yo sé que TC más TA menos 250 y menos 700 es igual a 0, ¿no es cierto? Reemplazando valores, y aquí me sale que TA es igual a 685 menos 250 menos 700 me da 265. Newtons. Si gustan puedo vectorizarle, tendría que ponerle el unitario J, pero como me pide las magnitudes, más que suficiente. Ya, y eso es todo lo que hay que hacer en este ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué me dice? Una tabla homogénea de 50 kilos y longitud L se arrima contra una pared vertical lisa, quedando inclinada a 60 grados sobre el suelo. Si la tabla está a punto de deslizar, determine el coeficiente de rozamiento. Ya, muy bien. Entonces, miren, ya tengo una pared de esta forma. Y acá tengo la tabla. ¿Sí? Entonces voy a hacer el DSL de la tabla. ¿Hacia dónde va a intentar moverse la tabla? Para acá. Es decir, que aquí está la fuerza de rozamiento 1. Acá hay una normal 1. La pared es lisa, no habría rozamiento. Si hubiese rozamiento, me tocaría poner rozamiento en este punto que yo en B, ¿ya? Pero lo que sí hay es una normal 2. Y también habría el peso. ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo el DSL de la tabla. Lo que voy a hacer es sumatoria de torques. Entonces, ¿qué les parece si hago con respecto de A? Ya, entonces, sumatoria de torques con respecto del punto A es igual a 0. ¿Cuál haría torque positivo? El peso. Torque negativo, la normal 2. ¿Qué me queda entonces? Me quedaría el torque hecho por W menos el torque hecho por la normal 2 es igual a 0. Esto sería W por dW menos la normal 2 por D de la normal 2 es igual a 0. Para calcular los dW, ¿qué hago? Trazo las líneas de fuerza, ¿no es cierto? Miren, trazo, esta es la línea de fuerza del peso, trazo la distancia perpendicular desde A a la línea de fuerza, entonces esto es dW. Esto sería L medios, esto sería teta. Entonces, de aquí tengo que dW es igual a L medios coseno de teta. Misma cosa, trazo la línea de fuerza de N2, ¿no es cierto? Desde el punto pivote trazo una línea perpendicular hasta la línea de fuerza. Entonces, esta línea negra es el de N2. Que sería de ese triángulo, ¿cómo calculo? De N2 sería L seno de teta. Reemplazando valores, me quedo el peso mg por L medios coseno de teta es igual a N2 por L seno de teta. Entonces se va, me queda, miren que N2 por ejemplo ha sido igual al peso dividido para 2 tangente de teta. ¿Por qué tangente? Seno sobre coseno es tangente. Ya, entonces esto sería 50 por 10 dividido para 2 tangente de 60. Entonces 50 por 10 dividido para 2 dividido por la tangente de 60 me da 144,33 newtons. A ver, sería 500 dividido por 2 dividido por tangente 60. Ya tengo la normal 2, ¿no es cierto? Ahora, facilito.
sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, ¿qué pasa? FR1 menos N2 es igual a 0, me queda que mu por la normal 1 es igual a la normal 2. Entonces mu es igual a N2 sobre N1. Tengo N2, no tengo N1. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Tendría normal 1 menos el peso es igual a 0. Entonces la normal 1 ha sido igual al peso y esto es 500 newtons. Ya, entonces vengo acá. Mu sería igual a 144.33 dividido por 500. Me da 0.288. Y ya, tengo el coeficiente que me pide. Bueno, aquí le pone 0.29, pero no importa. Sí, y eso es todo lo que hay que hacer en este problema. Vamos a proceder a hacer esta pregunta. Sí. Dice, determine la magnitud de la fuerza y posición de su punto de aplicación respecto de A de tal manera que la barra homogénea de 20 se mantenga en equilibrio. Ya, entonces voy a hacer un DCL. ¿Y qué fuerzas tengo? Tengo la fuerza de 196, no le voy a poner unidades para no saturarle el gráfico. Esto sería 294, esto sería 50, esto sería 392, ¿ya? Tiene un peso de 200 newtons que estaría justo en la mitad, ¿no es cierto? Entonces este es mi punto de referencia. A ver, vamos poniendo longitudes. Me dice que la distancia entre A y B es 6 metros, ¿ya? 6 metros. Entre B y C es 8. Y entre C y D es 5 metros. Es decir, todo tiene 19 metros. O esta distancia sería la mitad, no, sería 9,5 metros. Ya, entonces lo que se supone que debería pasar es que el sistema quiero que esté en equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo obvio? Lo más seguro, ojo, como es una tabla, es que yo debo poner una fuerza hacia arriba. ¿En dónde? No sé. Entonces, miren, voy a inventarme aquí una fuerza F. Eso es lo que estoy buscando. A una distancia X que no sé, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Voy a definir mi sistema coordenado. ¿Y qué tengo? 294 más 50 más F menos 196 menos 200 menos 392 es igual a 0. Entonces F tiene que valer 444 newtons. Si me sale positivo significa que sí, en efecto tiene que estar para arriba. Es obvio, es como que aquí yo tuviese que ponerle un pivote, ¿no? Algo así resultaría. Solo que le puse F. Ahora, ¿a qué distancia? Ya, para ver distancia debo aplicar torque, ¿no es cierto? Sumatoria de torques con respecto del punto A es igual a 0. Entonces, sería el torque hecho por 196 más el torque hecho por 294 más el torque hecho por el peso más el torque hecho por F más el torque hecho por 50 y más el torque hecho por 392. Esto es igual a 0. El torque hecho por la fuerza que pasa por A es 0, porque el brazo de palanca no hay, ¿no es cierto? Vamos poniendo signos. Con respecto de a todo lo que intente girarle de forma horaria, positivo. O sea, este es positivo, positivo, negativo, negativo, negativo.
Como todas las fuerzas están en un mismo sentido, voy a hacer solo el ejemplo de uno. Por ejemplo, miren, trazo la línea de fuerza del 294. ¿Cuál será la distancia perpendicular? Las que tengo acá de verde, ¿no es cierto? Entonces, miren, sería menos 294. ¿Cuál es la distancia? 6 metros. Los 200, positivo, más 200. ¿Cuál es la distancia de aquí hasta acá? 9,5, porque es la mitad. Menos f por una distancia x, pero yo ya sé que f vale 444 por una distancia x que no tengo ni idea. Los 50 newtons de mi torque negativo sería 50. Voy sumando, ¿no? ¿Cuál es la distancia desde A hasta los 50? Sería 14. Y más el torque de 392 por 19. Esto me da, bueno, se supone que tiene que dar 0, ¿no? Entonces despejo. X es igual 294 por 6 más 50 por 14 menos 392 por 19 menos 200 por 9,5 A ver, vamos viendo ya. Sería 294 por 6. Esto es 6. Esto es 8 metros, o sea, está bien los 14. Los 50 es con 14, está bien. Esto está bien, está bien. Los 392 es con 19. Ya, está bien. Me da 15,64 metros. Bueno, ahí no sé por qué le pondrían 15,50. Estoy revisándole los cálculos. Y en teoría estaría bien lo calculado, porque la distancia, a ver otra vez, AB 6, BC 8, CD 5. La distancia total 19, la mitad de 19, 9,5, que es la fuerza que está puesto aquí. No hay en qué confundirse. Ya, la distancia correcta es 15,64, a menos de que hayan utilizado 9,8 en la gravedad, que no creo. Hagamos un cálculo con 9,8 solo para ver. A ver, si en el peso no utilizan 200, si no utilizan 20 por 9,8, o sea, utilizo un peso de 196, ahí la respuesta baja a 15,40 y pico. Por ahí es la falla. Entonces, bueno, la sugerencia es utilizar gravedad 10, ¿no? Por si acaso. Vamos a ver qué otro problema hay.
A ver, vamos haciendo una de las preguntas. Dice, en la figura la varilla homogénea de masa m en longitud L permanece horizontal respecto de A. El torque realizado por... Bueno, veamos qué pasa. Miren, voy a hacer el SL del cuerpo, ¿no es cierto? Aquí tendría un Rx, acá tendría un Ry, acá tendría T y acá tendría el peso. Digamos que esto es el punto A, sumatoria de torques con respecto de E es igual a 0. Sería el torque de T. Bueno, defino sistema coordenado. Sería el torque de T menos el torque del peso es igual a 0. El torque de T ha sido igual al torque del peso. Y hasta ahí. Dice, ¿la tensión es 0? No, pues. La reacción en el pasador está en sentido antihorario. No tiene sentido esa opción. La tensión tiene la misma magnitud que el torque realizado por el peso. La tensión es mayor que el torque realizado por el peso, la tensión es menor que el torque realizado por el peso. Ya por ahí están las respuestas. Veamos qué saco. Entonces, el torque hecho por la tensión, ¿qué hago? Trazo la línea de fuerza de la tensión, saco la distancia perpendicular. Esto sería dt. Esto en cambio de aquí sería dw. ¿Ya? Entonces aquí sería t. Aquí sería L seno de teta es igual a W por L medios. Entonces me queda que T seno de teta es igual a W medios. De las opciones puedo ir descartando esto y esto porque no puedo comparar tensión, que es una fuerza, con torque, no. O sea, la pregunta no está del todo bien hecha. Por eliminación sería la C, pero demostremos por qué. Miren, la tensión es igual a W sobre 2 seno de teta, ¿no es cierto? Y ahora, el torque hecho por el peso, ¿a qué sería igual? A W por L medios. Ya dice. El torque realizado por la tensión. Ahora sí. El torque realizado por la tensión tiene la misma magnitud que el torque realizado por el peso. Hasta aquí nomás es la respuesta. Entonces el literal sería el C. Porque vemos que los torques son iguales, es decir que el dy ya no entra en la colada, ¿no? Entonces es fácil, solo lo que tenía que hacer es de establecer esta ecuación. Es más, lo que hice aquí está de más, pero ¿esto para qué serviría? Serviría si es que yo tuviese que hacer algún cálculo posterior, ¿no? Ahora vamos a hacer otra pregunta. Dice, en el sistema el torque neto alrededor de O es... Miren, el torque neto sería la sumatoria de torques, ¿no es cierto? Esto me da el famoso torque neto. Ya. Recuerden, trazo la línea de fuerza. Esta sería la línea de fuerza. Esto sería el brazo de palanca. Si ustedes se fijan, el brazo de palanca para F1 y F2 es el mismo, ¿no es cierto?
Entonces, el torque hecho por 1 va a ser F por D. El torque hecho por 2 va a ser F por D. Ya, por ejemplo, yo digo que el torque que hace 2 va a ser negativo, o bueno, todo lo que intente que el sistema gire en sentido antihorario va a ser, bueno, hagámosle positivo, entonces F2 haría un torque positivo, F1 haría torque negativo. ¿El torque neto cuánto sería? Fd menos Fd sería nulo. Tengan en cuenta que en este caso, por ejemplo, el distractor básicamente es los vectores posición, ¿no? Pero recuerden que lo que interesa es saber que el torque es fuerza por brazo de palanca. Entonces, siempre ustedes traten de calcular el brazo de palanca. Ese es el secreto. Ahora, tal vez alguien me dice, pero ¿cómo es que los brazos de palanca son iguales? Miren, la línea de fuerza es coincidente. Entonces, el brazo de palanca es la distancia perpendicular del punto pivote a la línea de fuerza, ¿sí o no? Entonces observamos que tanto para uno como para dos es el mismo brazo de palanca. Lo que va a diferir es el signo, ¿sí? Nada más. Vamos a hacer la pregunta 13. Dice, en la figura una esfera uniforme de masa m y radio r se mantiene en reposo mediante una cuerda fija que está unida en su centro. La magnitud del torque de la fuerza que hace la pared sobre la esfera es... O sea, me pide la normal, ¿no? Básicamente. Entonces voy a hacer el DCL del cuerpo. Tendría aquí el peso. Tendría por acá la normal y la tensión. ¿Qué les parece si hago sumatoria de torques con respecto de O? Es igual a 0. No, como me pide respecto de, entonces vamos a hacer todo respecto de A. ¿Cuál sería el torque hecho por N respecto de A? ¿Qué hago? Trazo la línea de fuerza, trazo la distancia perpendicular, entonces miren, el torque solo de N respecto de A sería igual a N por L. Ahora saquemos N. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Puedo poner un ángulo teta si es que quieren. ¿Ya? Entonces sería que T seno de teta es igual al peso. La normal sería igual a T coseno de teta. T sería igual a mg sobre el seno de teta. Implica que N sería mg sobre la tangente de teta. Ahora, la tangente de teta, ¿cómo saco? Miren, esto es R, ¿no es cierto? Y esto es teta. Tangente de teta es cateto opuesto sobre R. Bueno, R grande. Entonces vengo acá y reemplazo. La normal sería igual a mg por RI sobre L. ¿Qué hice? Tomé esto y le reemplacé acá. Entonces la normal, el torque hecho por la normal sería mg R sobre L por L. Se va. Entonces esto sería solo mg por L. Nada más. Veamos cuál es. Es el literal C, ¿no? Y ya. En este caso lo clave es leer el ejercicio que me dice respecto del punto A, porque obviamente si yo hacía respecto de 0, el torque me daba 0, ¿no? Y de ahí aplicar un poco de geometría y listo. A ver, si quieren aquí voy a aclarar un poco más el gráfico, miren. Tendría un triángulo así, ¿no? R, L y teta. Y ya. Recuerden que seno sobre coseno es tangente.
y listo. Tengan cuidado en el despeje, por ejemplo, si se fijan en el literal A está MGL, ¿no? O sea, ¿qué hubiese pasado si para mi mala suerte despejaba, que digo, se me eliminaba la R y no la L? Chao ejercicio. Veamos qué más hay. Aquí hay otra pregunta. Dice, en el sistema de la figura se encuentra el reposo y la masa de la varilla es despreciable. Cuando M1 igual a 4M2, determine la relación de R1 y R2. Ya. Miren, voy a hacer el DSL, ¿no? Entonces acá tendría W2, W1, una reacción R. Esto es R1, esto es R2. Entonces digo, sumatoria de torque respecto de A es igual a 0. Trabajo con sistema coordenado el de siempre. Y sería el torque de W2 menos el torque de W1 es igual a 0. El torque de W2 sería M2G. ¿Cuál es la distancia perpendicular desde 2 hasta R2? Es igual a M1G por R1. Pero me dice que M1 es igual a 4M2, entonces reemplazo. Miren, se va, no. Entonces R1 sobre R2 es como tener M2 sobre M1. Entonces sería M2 sobre 4M2. Se va, la relación es de 1/4. Ya he puesto que en las opciones ahí está el 4. ¿Ya ven? La respuesta es la A. Hay que leer bien porque si pongo R2 sobre 1 me da 4 y ya escojo mala respuesta. Y ahí sí, chao pescado. Y ya. Creo que eso sería todo lo que tiene que ver con torque. Ya, entonces eso sería todo lo que tiene que ver con torque.